Es hora de decir ya basta. Pues aquí llegamos hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que ahora es la casa del pueblo. Bueno, siempre ha sido de la casa del pueblo, pero a algunos se les olvidó que esta casa tan linda, con murales tan preciosos, con una importancia histórica tan central, es y existe para servirle a el pueblo mexicano. Aquí vamos a tener una oportunidad para conocer una ministra muy especial que nos ha invitado aquí a hablar sobre la transformación de la justicia en México, sobre la democracia, sobre el futuro de México. Leña Batres es la ministra del pueblo porque ella representa a todos y a todas nosotros aquí en este recinto tan precioso y tan importante. Así que vamos a encontrarnos con la ministra del pueblo. ¡Vámonos! La ministra del pueblo. ¡Qué gusto, querida Leña! Hola, John, ¿qué tal? ¡Qué gusto! ¡Qué gusto! Muchas gracias por recibirnos aquí en este recinto tan bello. Finalmente es un recinto histórico muy importante de la Ciudad de México. ¿Cómo te sentiste cuando primero entraste aquí ya como ministra? Pues si te refieres al lugar mismo, es un lugar imponente. Yo había estado en la Corte solamente 2 veces antes. La primera vez debe haber sido en el 89, que estaba estudiando Derecho y vine a hacer fila para revisar jurisprudencias. Mira, de estudiante. Con una tarea, sí, sí. Antes no había internet, entonces las jurisprudencias las veíamos en los tomos de la Corte, se hacía fila, tomábamos copia y nos íbamos. Y la segunda vez fue hace unos 4 o 5 años. Tuve que venir aquí a pedir cita con el ministro Juan Luis González Alcántara. Esas 2 veces había estado aquí en la Corte. Cuando vengo ya como ministra, pues por supuesto que es un papel distinto y me sorprenden varias cosas. El acceso tan limitado es prácticamente hermético. Claro. La Corte para entrar aquí necesitas un salvoconducto del rey, ¿no? Casi. Pues tiene que haberte invitado a algún ministro, si no, no puedes entrar. Está cerrada la puerta principal desde hace 5 años. Desde la pandemia se cerró y no se ha vuelto a abrir. Cuando este era un inmueble de acceso público, entraba quien quisiera ver los murales y también a pedir cita con los propios ministros. Entonces eso sorprende un poco. Mira, este mural, por ejemplo, es fascinante. Es de un artista que se llama Rafael Cauduro, me parece. Sí. Y ¿y cuál es la temática central? Pues mira, acá, por ejemplo, se observa pues esto que ha sido una imagen permanente yo creo que de las oficinas públicas en general, pero particularmente las que tienen que ver con la justicia mexicana. Si uno se asoma a un ministerio público, a un juzgado, este es el tipo de imagen que vemos. Claro, pues aquí está exacerbada con las figuras humanas, porque finalmente pues estos expedientes no son solo papel, y es lo que trata de decirnos el pintor. Hay personas sufriendo atrás de todo ese papel ahí arrumbado, archivado, que no alcanza a mirarse justamente por la burocracia de las oficinas, en este caso, pues de la propia Corte. A ver, vamos para acá. Esto es el viejo régimen que venimos a cambiar, ¿no? Sí, este es como una imagen muy emblemática de los años 70, ¿no? 60, 70. La tortura, tantas historias de tortura en las oficinas de policía, sobre todo.
ministerios públicos, terrible, Sí, tortura, represión, desaparición de personas. ¿tú recuerdas tu tiempo de activista, Sí, claro, Leña, cuando también tenías que enfrentarte a estos historias. policías, estas historias? Mira, Sí, hasta en la ventana hasta se asoman ahí los granaderos a asustarnos. Eso parece Darth Vader. ¿Y sí recuerdas esa época de tu sí, vida? claro, porque además, pues yo empiezo a militar en organizaciones sociales en los años 80. Ujú. Está todavía muy fresca, muchas historias de represión. Y bueno, conozco a mucha gente que tiene parientes desaparecidos, que incluso estuvo en la cárcel, Ujú. sobre todo con motivo del 68, con motivo de, pues, y de la propia militancia de Claro. izquierda, porque pues todo era clandestino y no es que se estuvieran cometiendo actividades ilegales, más Ujú. bien pertenecer a organizaciones que protestaran contra el gobierno Ujú. era someterse a este tipo de represiones. Sí, sí, sí. No, y ahora tenerte aquí es justo por eso, bueno, por muchas razones, pero muy simbólico, muy importante, porque la trayectoria de los ministros y las ministras en el pasado, pues no eran la tuya, pues es personas de privilegio, personas con mucho dinero, contactos, y que llegara a Leña fue 2023, ¿no? Ya que Sí, vas a cumplir 2 años casi. Ajá, sí, sí, ajá, sí, ya tengo año y medio, sí. ajá. Celebro que ya se haya integrado Lenia Batres a la Suprema Corte. En diciembre de 2023 llegué acá a la corte y sí, yo creo que soy muy probablemente la primera ministra con alguna idea más formada de izquierda. Ujú. Yo creo que ha habido ministros progresistas, pero muy Claro. tímidamente progresistas incluso, que llegaron a tener resoluciones importantes. Pero pues sí, sí, sí es muy probable que sea quien tenga más trayectoria de Ujú. alguna militancia o haber sido integrante y haber participado en organizaciones políticas y sociales de izquierda, pero han tenido que romper con sus orígenes. Claro. Se incorporan de inmediato a ser parte de la nueva clase social, Optar por el sistema. Ajá. y a veces ya ves que esos son los más duros con sus orígenes, ¿no? Sí. Se olvidan de ellos, se olvidan y más bien terminan siendo los más opresivos Ujú. contra quien les recuerda esos orígenes. Pues si te parece bien, estimadísima Leña, vámonos a la primera caída en esta lucha libre, esta libre lucha con la ministra del Pueblo. Prometemos portarnos bien, estamos en la Casa de la Justicia. Vamos a continuar. Acompáñanos aquí a la primera caída con la ministra Leña Batres. Estamos. Pues aquí estamos. Muchas gracias, estimadísima ministra Leña Batres, por recibirnos aquí. De veras, es una belleza este lugar. Y y recientemente ahora en las elecciones, pues fuiste ratificada, ¿no? Porque Ujú. cuando llegaste, al final de cuentas, por el entrampamiento político, pues fuiste un nombramiento directo de la presidencia de la Sí, República y ahora sí, ya sí, sí. recibes casi 6 millones de votos. ¿Cómo fue la campaña? ¿Cómo sentiste esa experiencia? Y ahora estás también en una gira de agradecimiento, ese diálogo con el pueblo, ¿cómo lo has vivido? Creo que todas las personas que tenemos alguna responsabilidad pública deberíamos tener ese tipo de contacto, porque no es lo mismo llegar directamente a una oficina que saber que uno está en esa oficina porque la gente lo decidió y porque además representas algo. Yo creo que la parte más importante de este proceso electoral es eso, saber qué representa uno. Y claro, por supuesto que cuando uno ya tiene una formación determinada, una concepción de la justicia, digamos que un conjunto de aspiraciones sociales y es parte de esas de aspiraciones colectivas, eh,
pues a lo mejor es menos lo que se trabaja al respecto, pero el contacto con la gente ayuda muchísimo porque aterriza esas Ujú. aspiraciones, porque la gente es la que te dice realmente si son válidas, si representan a quienes uno cree que representan y te las va modificando. La gente te transmite muchas emociones. Y además es una cosa muy interesante escuchar que la ciudadanía de Motul, Yucatán, piensa absolutamente de una forma o siente de una forma que la ciudadanía de Cancún, que está cerquita, Ujú. incluso de zonas populares de Cancún, que de Baja California, Chihuahua, Sonora, Sinaloa, da una perspectiva Sí. muy importante salir a hacer una campaña nacional. Y una experiencia, bueno, obviamente perspectivas muy distintas, pero una experiencia común, me imagino, con respecto al Poder Judicial, de la justicia, o sea, un reclamo y una Ah, no, sed de justicia y una fíjate que esperanza en renovación, ¿no? sí, había, por ejemplo, uno Ujú. piensa qué va a proponer y haces tus anotaciones, las externas, pero justamente lo que haces en el momento de platicarla con la gente es un cotejo de si eso es lo importante. Entonces, cuando uno transmite la necesidad de justicia social, que en mi caso aterrizo absolutamente en derechos sociales, justiciabilidad de derechos sociales, la gente le es importante, pero yo no me había dado cuenta de una cosa que es fundamental, que hay una cosa, algo previo Ujú. que no lo sabes hasta que lo escuchas directamente de la gente de todos lados, y es algo que podríamos llamar acceso a la justicia, pero es algo más que acceso a la justicia. Eh, Cualquier persona de nuestro país no puede ir ante un juzgado directamente, Ujú. necesita un abogado, porque además en México se puso como requisito a nivel federal que en todas las materias necesitamos abogados, porque en teoría, pues los abogados somos la garantía de una Ujú. buena defensa. Que traducen, ¿no? Todo este lenguaje Y digo judicial en para... teoría porque una parte, desafortunadamente, una parte importantísima del gremio Ujú. está pensando en dinero y es muy inescrupulosa. Si tuvieras un problema legal, ¿a quién llamarías? Licenciado Patiño. Licenciado Cisneros. Licenciado Cabrera. Y Es. otra parte no estudia y se vuelven coyotes, gestores de un derecho mal habido, porque se dedican incluso hasta actos prácticamente o francamente delincuenciales, Ujú. como la falsificación de documentos. Lo promueven, no son pocos abogados. Mm. Cuando uno está en oficinas de gobierno, es muy sorprendente la cantidad de abogados dedicados a una actividad prácticamente ilícita. Esto es muy importante, nada más para señalarlo, porque es central. La gente habla de la Corte, de los ministros, de la corrupción de la justicia, de la esperanza de esta reforma y la visión que ustedes tienen para cambiar la justicia desde la Corte, pero también ver justamente la responsabilidad del otro lado es fundamental. Si este gremio de abogados no se autorregula y no limpia a sí misma, ¿con qué cara van a lanzarse en contra de reformas judiciales, por ejemplo? ¿No? Así Esos es. mismos abogados muchas veces son los que más critican a otra visión de la justicia, ¿no? Pues es un defecto porque incluso en la parte que digamos que no se dedica a una actividad de este tipo de coyotaje de cuello blanco o coyotaje de callejero, bueno, la parte digamos que sí litiga decentemente, que argumenta, tenemos pues en esa parte unas, eh, digamos que limitaciones teóricas, doctrinarias y de formación, que tiene que ver con las propias carreras de derecho, efectivamente, que tienen un sesgo sumamente individualista, tanto de la visión del derecho como de la visión del profesionista, que nos dijeron que somos una profesión liberal, que se practica solos, y entonces tendemos a ver
tanto al cliente como una persona sola que es producto de sí Claro. misma, no hay contextos sociales, no hay afectación a otros intereses, y por lo tanto la defensa se hace abstrayéndose justamente del conjunto de consecuencias que tenga tanto la defensa de esa persona como la actividad misma del abogado. Platícame todo de ti. Oye, pues Soy nada. todo oídos. Pues ves lo que te decía, que tenía un tema porque... Déjame poner aquí nada más el cronómetro. Ajá. Acuérdate que yo cobro por hora. Ah, yo pensé que era como por amistad, pero bueno, va. Y decías que justo en este diálogo que has tenido con el pueblo mexicano en la campaña y después en esta gira de agradecimiento, has visto eso como una de las necesidades más fuertes, el acceso a la justicia sin estos intermediarios corruptos, ¿no? El acceso a la justicia que no puede prescindir de un abogado en este país que es México, incluso legalmente. Y cuando uno voltea, pues a los abogados que vemos son a esos. Y entonces dices, ¿cómo es posible que lleguemos a este momento en que obliguemos a gente sumamente humilde a ir a buscar un abogado con todos estos sesgos? Y ahí ves un problema que tiene, en el que empieza la primera injusticia de la justicia. Porque pues mucha gente se encuentra un abogado, lo defrauda, se le paga, se va, esa misma persona va y busca, y si es que tiene recursos, va y busca en una defensoría pública de su estado. Hay municipios que también tienen defensorías públicas, hace la fila, y mientras hace la fila sucede algo en su problemática, por ejemplo, si es de tipo familiar, que llegan a tener grandes problemas cuando se trata, por ejemplo, de la custodia de niños, de la determinación de pensiones. A veces uno de los padres se lleva a los niños y entonces ahí está, sobre todo en este caso, la madre, pues buscando detenerlos, retenerlos, y mientras tanto el abogado que tenía se fue, estaba buscando o está haciendo la fila en la defensoría, tiene que ir a buscar un segundo abogado. Uno encuentra estas historias por todos lados. La gente más humilde es que ha pasado por varios abogados que lo han engañado, a los que le han pagado. Es muy común. Usted es abogado en derecho, ¿no? Sí, señor. Pues me extraña, compañero, porque cualquiera que sepa algo de derecho se da cuenta que esto está todo chueco. ¿En qué se funda? En que esta ejecutoria no tiene ningún valor. ¿Qué creo yo, por lo tanto? Porque hasta entonces, hasta que he platicado con la gente, me di cuenta que no puede seguir trabajándose con las defensorías públicas que tenemos. Tenemos una defensoría pública del Poder Judicial, que es la federal, que yo creo que es la mejor armada, no obstante es insuficiente. Y tenemos defensorías de los estados y municipios en algunos casos. No tienen un modelo de trabajo, no evalúan a los abogados. Si los abogados abandonan los casos, eso no importa. Lo que importa es a quién mandarle lo que llega de la fila, y se trata de abogados sobrecargados. Oye, Lenia, ¿y por qué no hacemos votación popular también para los defensores públicos? Extender, o sea, porque justamente la lógica de las elecciones es que quien reciba el voto popular tenga la obligación de servir a su gente, ¿no? Entonces, puede ser una propuesta, o esta misma elección de los ministros y los juzgadores en todo el país, ¿crees que va a ayudar? O sea, ¿qué le dices a quienes cuestionan esto de las elecciones? Lo que vi es que era un tema muy importante, las defensorías, y que hay que fortalecerlas, que hay que traer las procuradurías múltiples que hay regadas por todo el país y crear una gran máquina de defensa de las personas más humildes. Uno, es difícil que se puedan elegir porque aquí se necesitan, bueno, son muchísimos abogados los que forman parte de estas defensorías, pero es importantísimo que se le pongan reglas de funcionamiento y que no se deje a su suerte, que se garantice que los abogados respondan a su obligación. Y ya sobre la elección, bueno, pues es una gran oportunidad, pues, de tener este contacto para saber eso, lo importante que es la falta de acceso, lo importante que es, fíjate que me di cuenta de otra cosa que me pareció
muy fuerte cuando uno va a las poblaciones más humildes de lugares donde hay muchos recursos económicos, Cancún, frontera norte, se acerca mucha gente. Bueno, Claro. es que eso es muy sintomático, eso casi no sucede en ningún lado, pero ahí me sucedió que se acercaron varias señoras a decirme lo mismo: mi esposo está en la cárcel desde hace 3 años, no cometió el crimen que dicen que cometió, no cometió ningún delito, nadie lo quiere ayudar, ayúdeme por favor, mi hijo está en la cárcel. Ese tipo de acusaciones o de situaciones en los que hay personas que podrían ser inocentes o no, pero que la queja finalmente es de quien a la que sí le alcanza la justicia, entre Claro. comillas, la mala justicia, la justicia, y ahí es donde uno ve la fuerza de estas frases de para el pobre, la fuerza de la ley, para los amigos, pues cualquier Gracias. recomendación, ¿verdad? Acá es tráfico de influencias. Se le carga la justicia represiva a las familias y a las personas más humildes. Eso es real. O sea, no solamente se mira en la cárcel, sino que tiene un impacto comunitario. Claro. Y al tener el vínculo ustedes con la ciudadanía a partir de las elecciones, pues quizás se logre pues revertir esta tendencia de pues ensañarse con los más vulnerables, ¿no? Porque ustedes saben que deben al final de cuentas su posición, su legitimidad, su cargo a el pueblo mexicano. Entonces esto es una esperanza real, porque ¿qué dice la otra teoría? Algunos han dicho que las elecciones van a generar más bien un punitivismo extremo, ¿no? Ahora los jueces van a querer meter a todos en la cárcel, aunque no haya pruebas, para demostrar a la Porque población. se supone que eso es ¿no? popular, ¿no? Exacto. Hay quien exacto. dice eso. Sí, sí, sí. Ajá. ¿Cómo responderías a ese tipo No, de bueno, pues es miedos? que tiene, no tiene ningún fundamento desde varios momentos. El primero es que justicia no significa derecho penal. Ujú, La justicia tiene muchos ámbitos, dentro de ella una parte es la penal, pero hay justicia administrativa. En el caso, por ujú, ejemplo, del Poder Judicial de la Federación, ocupa mucho más espacio los juicios administrativos, los ujú. juicios que la gente interpone contra una oficina de gobierno, una secretaría, por un trámite, un permiso, un acto que se cometió en su contra o un acto que debió cometerse en su favor y no se cometió, es decir, por ejemplo, el otorgamiento de un derecho. La gente interpone más juicios de estos que en materia penal. Eso es muy importante. En materia civil hay muchos juicios necesarios para resolver todos los problemas que se tiene respecto de terrenos, propiedades inmobiliarias. En las ciudades hay un desastre de este tipo de problemas. Ujú. Tarda mucho la gente en decidir irse a un juicio sucesorio. Por ejemplo, en la Ciudad de México se calcula que más de la mitad de los inmuebles son irregulares. Es decir, no están a nombre de quien debieran estar, entre otras razones porque la gente no hereda con testamento, y si hereda se tardan mucho en interponer el juicio sucesorio correspondiente, porque a veces hay problemas en las familias y si no hay testamento, pues el juicio se lleva más tiempo, y si la gente no tiene dinero para mantener un juicio de 4, 5 y hasta 10 años, como tardan estos juicios, pues es Claro. peor el problema. Hay problemas familiares. Es decir, el ámbito de la justicia es muy amplio, uno. Y dos, pues hay un compromiso, Claro. hay conciencia con el tipo de problemáticas. Esto de que mandar a la cárcel parejo es popular es una tontería, pero además no tiene tampoco ningún sustento, en tanto que lo que vemos en la cárcel justamente es eso. Ujú. Mucha gente que se queja de no haber cometido los delitos, o que incluso está en la cárcel porque no pudo pagar una fianza Así es. o no ha podido tramitar, y es más, ni siquiera sabía que había beneficios preliberatorios.
Pues sí, yo digo, el león cree que todos son de su condición. Si ellos creen que el punitivismo es lo central, creen que eso es lo que va a pasar más ahora con las elecciones. Pero como dices, hay otras visiones de la justicia y el pueblo no está exigiendo simplemente meter el bote a todo el mundo, sino lo que están buscando es justicia para ellos, para la sociedad, paz, derechos humanos. Estos igual podrían sonar como conceptos muy abstractos, pero en realidad es lo que la gente está reclamando, Fíjate que de ¿no? todas estas problemáticas hay un sentimiento de que no se cumple la ley, Eso. de que los jueces reciben un juicio y favorecen a la parte que no Ujú. tiene la razón cuando es más poderoso. Sí, Y sí sucede. Eso no tiene nada que ver con cárcel y eso es lo que ujú, quiere la gente, eso. efectivamente. Que se acabe con esas tranzas, esas corruptelas, que llegue la transformación de la patria también a este poder judicial. Si te parece bien, estimadísima Leña, vámonos a ir ahora sí a la tercera cuerda, ¿no? Desde nuestro ring aquí de la libre lucha. Mira, aquí estamos. A ver tú. Vamos a luchando por la justicia aquí con la ministra del Pueblo. Vámonos a la tercera cuerda. Ahora mismo no se vayan. Aquí estamos en la tercera cuerda para continuar con esta discusión muy importante sobre la justicia con la ministra del Pueblo. Hay unos murales aquí hermosos que ya llovieron en pantalla de Santiago Carbonell. Son murales recientes, muy importantes. Aquí estamos frente al mural del sur. Tenemos una ministra del pueblo también con su huipil. Sí. Ese huipil, ¿de Es- dónde lo Este conseguiste? es, ¿De cuál estado es? este es de De Chiapas, Chiapas. sí, Ajá. de Venustiano Carranza. Ah, muy bien. Muy lindo. Yo también traigo mi guayabera. Pues aquí defendiendo la justicia con la ministra del Pueblo. Cuéntame, querida Leña, ¿cuál es tu visión del futuro? Porque mira, vas a haber pasado unos 16 años aquí en la Corte, porque ya tienes 2 años, te faltan, bueno, ahorita me aclaras la Sí, cifra, pero sí, unos sí. 14, 13 años te faltan. En un par de años vas a ser presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Qué tipo de visión tienes para estos 15 años? ¿Cómo quieres despedirte al final de la Corte? ¿Qué quieres haber logrado? Pues yo quisiera contribuir a una nueva perspectiva de la justicia más encaminada o más útil para la justicia social. Quisiera que el Poder Judicial contribuyera, que generara un conjunto de criterios que pudieran promover sentencias obviamente razonables, obviamente en el marco de nuestra Constitución, pero que contribuyéramos como Poder Judicial a los problemas más profundos de la población mexicana y son los que tienen que ver con la desigualdad social. Ujú. El Poder Judicial se abstrae de eso. Parte de lo que tiene de gran defecto esta formación liberal del derecho es que no hay sociedad. Pareciera que todos somos personas individuales aisladas, cometemos conductas por nosotros mismos y no tiene que ver la sociedad en ese conjunto de conductas, por un lado, y por otro lado, quienes reclaman algo, resulta que deben proveérselo por sí mismos, Ujú. que no hay una sociedad obligada, cuando nuestra Constitución prevé derecho a la salud, a la vivienda, a la alimentación, al agua, al trabajo, a la seguridad social, derecho al medio ambiente sano, derecho a la cultura, derecho a la ciencia, a la educación. Son los derechos sociales que dice, todos empiezan por todo mexicano, toda mexicana tiene derecho a, pero ese derecho no lo vemos o no lo ve mucha gente nunca. Mucha gente que tiene que vivir
múltiples peripecias, si no es que francas humillaciones y mucho esfuerzo por lograr cualquiera de estos derechos, sobre todo pues los que nos permiten subsistir, a la alimentación, a la salud. Y como dices, nuestra Constitución es toda vanguardia en esta materia. Yo doy la clase de Teoría de la Constitución a segundo semestre en la Facultad de Derecho y siempre les digo a mis alumnos que son muy afortunados de vivir en México y estudiar Derecho en México, ¿no? Cualquier país tiene una Constitución todavía revolucionaria Sí. que tiene es resultado de las luchas y la sangre de Zapata y Villa y muchas más, que señalan que estos son derechos humanos fundamentales al trabajo, a la educación, a la tierra, A la tierra. al agua, a la información, todos esos derechos, pero no, pues entre el dicho y el hecho, luego hay mucho trecho y ustedes están aquí responsables de hacer eso valer, pero no es solamente decirlo, sino es hacerlo. Es una lucha constante. A ti te han atacado muy fuerte justamente por ese compromiso y has tenido que tomar acciones fuertes. Hace pues, unos días hubo un asunto en la segunda sala, ¿no? En que tus colegas ministros pues querían perdonar una deuda millonaria de impuestos a una empresa Transnacional. importante y tuviste que hasta salir de la sesión. Cuéntame un poco de esas luchas cotidianas, Sí. porque luego queda muy abstracto cuando es muy Sí, concreto, sí, sí. Aquí ¿no? parte de lo que esto no me lo cuenta nadie, lo que he vivido aquí en la Corte es justamente ese gran defecto. Hay una gran tendencia a resolver en contra del Estado, Ujú. favorecer al particular, que me parece bien en tanto no tuviera un costo para el propio Estado. Y no me refiero a esos derechos sociales. El gran problema que tenemos es que cuando hay un criterio, por ejemplo, para una pensión de un trabajador, aquí peleé mucho un caso que tenía todo para ganar un trabajador de Ruta 100, que lo que pedía era una pensión de subsistencia. El ISSSTE le había contabilizado mal sus semanas cotizadas y le había quitado 3 años y tenía todos los comprobantes. O sea, llega el expediente aquí con los comprobantes, el trabajador obviamente asesorado por la Procuraduría del Trabajo, logra llegar 10 años después de que sale o de que deja su última referencia de cotización, llega acá y de que interpuso la demanda original, llega su caso acá en la revisión y lo que pide el trabajador es eso y entonces me toca formular el proyecto a votación y resulta que no se le quiere dar la razón al trabajador porque además con un argumento absolutamente formalista, porque la sentencia original que venía de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje no había abordado ese tema. Cuando nosotros lo estábamos viendo y les reclamé, bueno, tanto en derecho laboral como en derecho de amparo existe la suplencia de la queja. Sí, nosotros la deberíamos... plenitud de jurisdicciones, ustedes por pueden supuesto, hacer además, eso. Para eso existe la Suprema Corte. podemos analizarlo, lo está diciendo la revisión, lo está diciendo su recurso de revisión, con eso es suficiente. Bueno, no lo aceptaron, se desechó y en cambio... Aquí tenemos el sentido contrario cuando se trata de temas fiscales, porque ahí sí nos metemos a fondo, les escarban. Hay ministros que encuentran criterios de los años 80, 90 que se traen para favorecer este tipo de casos fiscales. Y es en realidad doloroso porque no existe un derecho humano a no pagar impuestos, más bien existe la obligación a pagar impuestos. Atraparé a esa lombriz por usted. Eso sí tiene suficiente dinero para pagar. ¡No! ¡Nunca conseguirán un centavo de mí! ¡Nunca! Prefiero que esa lombriz venga y se los coma todos vivos.
En cambio, sí existe un derecho humano a la seguridad social y al trabajador no se le aplica un principio pro persona, no nos traemos los criterios de la Organización Internacional del Trabajo, de los convenios que México ha firmado, pero cuando se trata de casos poderosísimos, aparecen criterios por todos lados favorables o simplemente que era el caso que teníamos la semana esta en la que no llegué a la sesión porque estaban metiendo de última hora, porque además parte de lo que sucede a veces es que se meten alevosa y mañosamente. La Corte no tiene un sistema aleatorio de control de agenda de los temas que se enlistan en el día para una sesión. Eso lo definen absolutamente los presidentes de las salas y del Pleno de la Corte. Entonces esto lo meten de última hora, no nos sabían, tenemos un acuerdo de que por lo menos con 5 días de anticipación Pues se mete para poder estudiar y no que no te hagan el madruguete, ¿no? Ya venía enlistado, pero venía en la fila, venía en la cola, lo suben y entra a la sesión y cuando yo me doy cuenta que está ahí enlistado, pues decido no acudir para no hacer el quórum, porque este caso ni siquiera era alegar un criterio favorable para un no cobro de impuestos, sino que era devolvérselo al tribunal colegiado. Más bien, no es cierto, ya ni devolución había. Tenía un amparo ya favorable validado por el tribunal colegiado y simplemente si nosotros rechazábamos el recurso de inconformidad que metió en este caso para la revisión que metió la empresa para que no se admitiera la revisión solicitada por Hacienda, entonces quedaba firme la sentencia. Entonces aquí lo que se estaba decidiendo era desechar la revisión prácticamente, dándole la razón en un recurso de inconformidad a una empresa. O sea, dando vueltas y malabares para... Simplemente, pero además... ¿Cuánto dinero estamos hablando? 4,400 millones de pesos. ¿Y el caso del trabajador y su pensión? ¿Cuánto era? Pues lo que... 15, 20 mil pesos al mes durante 10 años, que es un monto importante, pero no se compara con los intereses de una empresa. Así es, en realidad y por criterio nuestro, porque ni siquiera era esa la demanda del trabajador, era un salario mínimo. Mira, qué cosas. No, eso ilustra muy claramente para qué necesitamos una nueva justicia y ministros y ministras nuevas, con nuevas ideas como las tuyas. También un asunto fuerte en términos de la gestión interna del Poder Judicial, ¿no? Cuando tú llegas, bajas tu salario, ¿desaparecieron los fideicomisos o no? Ahí están todavía, ¿verdad? Los fideicomisos. La mitad se empiezan a desaparecer. Todo este tema del nepotismo, del derroche interno, también se tiene que atender urgentemente con esta nueva integración de la Corte, ¿no? Hay varios vicios que se cometen mucho y uno tiene que ver con que el Poder Judicial es última instancia, particularmente la Corte. Después de la Corte no hay nada que pueda tirar una resolución de una autoridad, de un Poder Legislativo, bueno, y de nosotros mismos, de una sentencia de otra instancia jurisdiccional. Entonces se cometen muchos abusos sobre eso y uno de ellos ha tenido que ver con las remuneraciones porque la Constitución dice en su artículo 127 que ningún servidor público puede ganar más que lo que gana la persona titular de la Presidencia de la República. Sin embargo, en el Poder Judicial de la Federación hay 2,377 personas servidoras públicas que perciben una remuneración mayor a la de la presidenta en este momento. No tengo dinero ni nada que dar.
Ahí están todos los jueces, magistrados, ministros, ministras, y están toda la burocracia, la alta burocracia del Poder Judicial. En el caso de la Corte, pues desde subdirectores ganan más que la presidenta de la República. Entonces, pues eso Y esto tiene... todo lo van a cambiar. Bueno, supongo que tiene que ser acuerdo del Pleno, ¿no? Pero... Pues vamos a insistir. Yo veo buenas condiciones para que suceda. Nosotros no tenemos en este momento injerencia, no la teníamos, pero no la vamos a tener en el resto del Poder Judicial. Tiene que ser ya una resolución del órgano de administración. Claro, el nuevo órgano. Exactamente, que tiene que tomar las medidas más importantes, porque en este momento, por ejemplo, el salario base, porque recibimos una reducción, nosotros después de estar insistiendo todo este año, recibimos una reducción o nos aprobamos una reducción en diciembre. Una reducción, ya no vamos a recibir, este año no hemos recibido el pago de riesgos y se redujo nuestro salario base, que se igualó al de la presidenta. Sin embargo, se dejaron todas las prestaciones intactas y hay prestaciones que son ilegales porque están prohibidas por ley, como esta del seguro de gastos médicos mayores, que tú ya renunciaste, seguro de todo separación eso, ¿no? individualizada, que esos no han desaparecido. Están otras prestaciones, 85,000 pesos que se otorgan para comida al mes, entre otras prestaciones que no disminuyeron, y por eso es que seguimos teniendo pues la remuneración, que es el salario base más las prestaciones, pues sigue siendo superior a lo que percibe quien ocupa en este momento la presidencia de la República. Bueno, en este momento el salario base de jueces y magistrados es superior que el de los ministros. Mira, por eso, porque la misma Corte sí ha ajustado un poco. Porque nosotros sí hicimos ese ajuste, pero el Consejo de la Judicatura Federal, que va a ser sustituido por este órgano de administración, no ajustó nada. Y tiene el salario de quienes son los titulares de los otros órganos, pues también pues muy vamos a estar alto. muy atentos. Va a ser en septiembre, ¿no? Que toman posición El los 1 nuevos de septiembre, ministros, así es, sí. también los de este órgano de administración y también el de disciplina, todos entran en septiembre. Sí. ¿No? Tendría que ser una de sus primeras acciones, ¿no? Así Esto de es. homologar los salarios de acuerdo con la Constitución, acabar con el derroche, empezar otra forma de actuar más transparente. Tú mismo siempre has reclamado también de que luego las cosas se arreglan en los preplenos, ¿no? O en las Así es. salas, Ajá. y que se debería hacer todas las grandes decisiones en el pleno de manera absolutamente transparente, ¿no? Es otro Ajá. gran tema, ¿no? Ajá, ajá, ajá. Entonces, vamos a estar muy vigilantes a esos temas. Y si me acompañas, querida Leña, vamos a ir a nuestra última sección, en que vamos a poner a la querida ministra del Pueblo contra las cuerdas. Ahí, acompáñanos ahorita, cuidado, vamos a hacerle unas preguntas muy difíciles. No se vayan. A ver, ¿qué quería usted conocer, saber sobre nuestra ministra del Pueblo que no sabía? A ver, cuéntanos, querida Leña, confiésanos un gusto fifí que tengas. A ver. Estos son mis lujos. Pues sí. Me encantan los huipiles mexicanos, sobre todo de Chiapas, de Oaxaca, de Guerrero. También hay son obras de arte. Sí. Y no sí. son tan económicas como uno quisiera. Así es, sí cuestan, pero vale el trabajo. No, bueno, porque afortunadamente las y los artesanos ahora hacen valer su trabajo. Y por eso es que pues terminan siendo gustos no tan fáciles. No tan económicos, ¿no? Pues sí, pero vale la pena. A ver, si no hubiera estudiado Derecho, ¿qué te hubiera gustado estudiar? Así de niña, ¿qué soñabas? ¿Con ser bombera, con ser cineasta, arquitecta? No, yo quería ser maestra. Maestra. Sí, sí. Formaba a mis hermanas para darles clase. Ah, ¿sí? Como de primaria, así Sí, de leer sí, y escribir, claro. ¿no? Y leía con ellas. Ajá. Sí.
Sí, tú leías a Martí, a Valentina, a todos, ¿las leías? Sí, Sobre todo a mis hermanas más las chicas, más chicas, Olina, sí. Miri y Valentina. Sí, les acostaba en la noche, así como el Sí, sí, cuento para dormir. nos sentábamos a leer y yo era Ajá. su maestra. Ah, mira. Pero, y ahora en las clases, ¿no? O no Ya no tanto. estoy dando, Ujú, pero me ha gustado. Sí he sido mm, maestra a nivel universitario, sí, sí he dado clases de derecho, nada ujú, más, en, en carreras de ciencia política y en carrera de derecho. qué bien. ¿Algún libro, alguna película que te haya movido el esquema y que te marcó la vida? Pues yo creo que por épocas, ¿no? Mis primeros libros, yo creo que el primer autor que a mí me fascinó debe haber sido Erich Fromm con sus Mm, libros de psicología. Me parecieron muy iluminantes como ujú, cuando era adolescente. Otros autores, bueno, una autora de literatura que me encantó también, pues más grande, pero que me fascinó su libro de Un hombre, es una ujú, novela de Oriana Fallaci mira, que ujú. me impactó muchísimo. Y bueno, otros autores ya últimamente pues nada más leo de derecho, no da tiempo de mucho. Sentencias, ¿no? ¿No te Pe- das ni un De momento en la noche repente, para... claro. Bueno, me gusta mucho la historia, por Sí. supuesto. Enrique Flores Cano es un autor que me gusta mucho. Miguel León Portilla, Ajá. obviamente, cuando lee uno de algunas partes históricas prehispánicas, sobre todo de aquí, de nuestra Ciudad de México, de los aztecas. Pero otros autores que me han gustado, bueno, me gusta mucho la sociología y ahí está Bourdieu, me gustó mucho porque además lo he estudiado, el urbanismo social, y ahí tenemos a Lefebvre, Ujú. Henri Lefebvre, que es un sociólogo fascinante. Y bueno, pues depende mucho de que esté leyendo. De derecho, mi autor favorito hasta ahorita es Luigi Ferrajoli. Ah, ok, muy bien. Bueno, muy polémico Ferrajoli, Sí, la manera en que sí, se sí. utiliza, porque hay toda una escuela liberal, justo que tú Exactamente, estás ajena a denunciando, su obra que en realidad. utiliza a Así Ferrajoli para es. un fin, pero se puede usar también para No, no, otros, él ¿sí? reivindica Mm, mm, fuertísimamente los derechos claro, sociales y ha hablado incluso del costo de los derechos claro. sociales como un elemento Ujú, que no es para ujú. soslayar su Sí, cumplimiento. Y es muy muy bien. importante eso. No, pues una mujer cultísima, la ministra del Pueblo. A ver, ¿alguna película? No tienes tiempo para ir al No, cine, supongo. ya últimamente no, pero he ido Ujú, muchísimo al cine, es algo que en la vida me ujú. ha encantado, me ha acompañado casi siempre. Películas, me gustan mucho las películas de acción y de ¿Ah, sí? superhéroes, me encantan. Mira, ya, con razón Pero es la ministra del Pueblo. Ya te vi con tu capa ahí. por supuesto, sí, sí, de la Liga de la Justicia. No, una película que yo creo que me impactó muchísimo es Raíces, Ujú, sobre la discriminación ujú, racial ujú, en Estados Unidos. Otras películas que me han gustado tienen que ver también con esa discriminación que ha sido de las más mostradas en películas. ujú, Desafortunadamente no tenemos películas sobre la discriminación indígena en México, que deberíamos ujú. tenerlas, quizá porque no hubo esclavismo propiamente dicho, pero bueno, acá Sí. tenemos una historia propia de discriminación. Son el tipo de películas que me gustan. ¿Y la familia es importante para ti? ¿Tu hijo, tu Sí, padre, tus sí, bueno, hermanos? mi familia ha sido fundamental, obviamente, eh, desde, desde la propia formación. Mis papás fueron maestros de Ujú, primaria, secundaria, de escuela pública, toda la vida, y fueron grandes formadores de sus hijos, ujú. que a los que nos veían como alumnos también.
Sí. Nos ponían a estudiar, nos daban mucha clase ¿Fueron muy ellos. duros, estrictos, así de Pues, horarios de 10 páginas, 100 páginas al día? ¿O no qué? tanto, no tanto, pero sí les preocupaba la Ujú, disciplina en general de la vida y la disciplina para estudiar. ujú, Sí, nos ayudaron mucho a desarrollar ujú. algunas habilidades, a desarrollar algunos talentos. Yo creo que a todos mis hermanos. Y además, pues compartimos hasta la fecha muchos valores, Claro. platicamos mucho y pues me refiero a mis hermanos y por supuesto, pues mi hijo, pues es una parte fundamental. Sí, ¿Estudia Derecho o no? es abogado. Bueno, tenía que ser. Pues le deseamos mucho éxito a él, a la nueva generación y a todos los abogados, los jóvenes que nos estén viendo. Sí. Muchas gracias, querida Leña, por estos minutos que nos regalas aquí en la Casa del Pueblo, en tu oficina y en tu lugar, tu taller de trabajo a favor de la justicia. No sé si tengas un último mensaje para el Pues pueblo mexicano. ya que te refieres a los jóvenes, busquemos, practiquemos, creemos otra forma de hacer derecho. Derecho más ligado al servicio, más ligado a la gente, más en contacto con la necesidad, con la resolución de las necesidades. Podemos hacer un derecho muy solidario, alejarnos de estas formas egoístas y utilitarias netamente del derecho. Y yo tengo como ilusión Ujú, que, que poder contribuir a eso, a que el sí. derecho sea o que logremos hacer del derecho una característica de necesidad social y por lo tanto pues que dejemos estas sombras del abogado Ujú. corrupto y más bien que cuando pensemos en abogadas y abogados pensemos en un personaje solidario y necesario para la gente. Y bueno, a la gente en general les digo, no dejemos de participar, es importantísimo. Ganamos algo extraordinario que fue la elección de ministras, ministros, magistrados, magistradas, jueces y juezas, y no deben soltar. Este es Ujú. un triunfo en términos de participación. Lo más importante es que se ganó el derecho de la gente y nos toca ahora pues recrearlo, usarlo y si alguien falla de quien haya sido elegido, pues corregirlo. Lo que tiene la democracia es que permite corregir los errores. La autocracia, la dictadura no permite eso. Es la decisión de unos que se creen ilustrados. La democracia es la decisión de todos, seamos o no seamos ilustrados. Es nuestra decisión, no la dejen, vigílenos y rectifiquemos para crear un poder judicial muy en contacto con nuestras necesidades. Pues qué bonito mensaje. Muchas gracias, querida Leña, por este tiempo. Gracias a nuestro gran público tan amable que nos acompaña aquí en La Libre Lucha, la lucha libre. No pierdas nuestros programas. Vamos a estar informando cada vez más, interpelando y construyendo comunidad, democracia, justicia y paz. Ahí estamos. Nos vemos muy pronto.